Miguel Ángel, no podemos dar la espalda a la dimensión espiritual. O sea, cuando el ser humano da la espalda a la dimensión espiritual, todo está peor en su vida. Todo, de todo, de todo, de todo. Pero es que encima, desde el punto de vista de la ciencia, imagínate, desde el punto de vista de la ciencia ya está demostrado que las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad, de lo que sea, ¿vale? Y que tienen, digamos que la espiritualidad forma parte de su vida, los propios procesos de enfermedad, la propia recuperación, la propia aceptación, por supuesto, de la situación, el cómo te enfrentas a ello, etcétera, etcétera, cambia de la noche al día. En favor de quien tiene la dimensión espiritual en su vida. En favor de quien tiene la dimensión espiritual en su vida, ¿no? Y el problema de elevar el nivel de consciencia es que según tienes un mayor elevado nivel de consciencia, los retos que se te plantean son mayores. Las dudas son más grandes, o sea, no son más grandes las certezas, las dudas son más grandes, los retos son mayores. Esto acabo de pensarlo ahora, acabo de pensar esto ahora, no lo había pensado nunca. Si tú le preguntaras a cualquiera, o si alguien te preguntara qué es lo más íntimo que pueden hacer dos seres humanos juntos, conceptualmente diríamos, pues hombre, hacer el amor. Algo más íntimo todavía que hacer el amor. Llorar junto a otro desconocido. Cuando dos personas que no se conocen empiezan a hablar y se ponen a llorar juntos. Algo, Alex, que yo, bueno, no me importa desvelar, el día que tú y yo nos conocimos, pues lloramos juntos por algo que estamos hablando, por algo que está pasando ahí, ¿no? Es una sensación alucinante para mí. Cuando viene gente después o en el descanso, o viene gente después de los eventos, o viene gente, porque es imposible hablar con 1000 personas, ¿vale? O viene gente a otros eventos o a otras conferencias, otras charlas que habían estado ya y que me vienen y me dan un abrazo llorando diciendo: Miguel Ángel, sabes que esto me cambiaste la vida, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Si somos capaces, ¿vale? Es decir, de vivir cosas y situaciones que nos hagan llorar juntos, no hablo de que nos estén pegando, 5, claro, lloramos de miedo, no, hablo de emoción, ¿sabes? De unión, de conexión con otros seres humanos. Que ese ser humano nos hace llorar, o que lloramos junto con otro ser humano, indiscutiblemente estamos en eso que el nombre de tu plataforma expresa. Es que quiere decir que hemos despertado. Si tú lloras con otro ser humano al que no conoces de nada, en una primera conexión, es porque estás despertando algo. Un gran síntoma, desde luego. Y esto es renacer. Yo tampoco lo había pensado. Esto es renacer. La última vez ha sido ayer. Llorar con otro ser humano al que no conoces en esos primeros instantes que le conoces es mucho más que darse la mano en un trato, es mucho más que firmar un contrato de unión con alguien. Es decir, te das cuenta de que las almas se han conectado. Cuando tú lloras con otro ser humano en los primeros momentos de conocerle, esas almas están unidas para siempre. Y yo veo esto en renacer todo el tiempo. Qué bonito. ¿Ganas de ir? Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Miguel Ángel, bienvenido. Bien hallado de nuevo. Una vez más, aquí estamos. Ya te dije en la segunda entrevista que me hiciste que se hace bueno ese refrán de que no hay 2 sin 3. Bueno, pues aquí está el 3. Entonces, a lo mejor, ¿sabes? Ya luego nunca más, ya quieres volver a hablar conmigo, pero la 3 está aquí. Por si acaso, como además, y tú bien dices muchos días, y el mañana no está seguro para nadie. Para nadie. Disfrutemos esta entrevista. Exacto. De esta conversación. Hoy quería hablar contigo porque además, cuando tú y yo nos conocimos, tú me diste un libro que me dedicaste, que se llama Renacer en los Andes, que yo además me lo leí en un pispás el verano pasado. Y ahí describes un hecho impactante en la vida, ¿no? De hecho, lo describes como un milagro, ¿no?
Claro, yo al leer ese libro a mí me llega, pues, es una experiencia muy impactante que podríamos llamar una experiencia espiritual, pero yo hasta que te conocí, o sea, de lo que yo te conocía, yo no sabía si tú ya eras un tío con el que se podía hablar de ciertas cosas o es algo que de alguna manera iba innato en ti. No sé cuál es el caso. Cuéntanos un poco. A ver, es verdad que todo el mundo asume, después de que yo escribo Renacer en los Andes, después de que lo publico, donde estoy contando una historia trascendente de vida o muerte, en realidad 3, porque estoy contando las 3 veces que he estado al borde de la muerte, 2 en África y una en los Andes a 6.000 metros, y estoy describiendo, además de esa experiencia trascendente y mística, el milagro realmente que yo viví en los Andes. No puedo decir que lo de África lo fuera. Quizá, o sea, yo lo siento, ¿vale? Que me ayudaron también a salir vivo de esas 2 situaciones en África. Pero no lo puedo demostrar. Lo que pasó en los Andes es que no hay ninguna duda, ¿vale? Para mí, de que todo eso que sucedió, no había ninguna posibilidad de que sucediera. Entonces, por eso yo hablo de lo que viví en los Andes como un milagro, ¿no? Donde explico una cosa que es muy importante, porque hablo de milagro en el sentido de un hecho extraordinario que no tiene explicación racional, que yo pedí y que sucedió tal y como yo lo pedí. Y entonces en el libro, porque yo pedí ayuda, y entré en un diálogo directo con Dios, y explico en el libro también que no hablo de un concepto de Dios adscrito a ninguna religión. Es decir, no entro en concepto religioso, hablo de Dios en el sentido de lo que para cada uno sea en función de sus creencias religiosas o no. Yo no entro que si para los habitantes de los andinos de las montañas son los apus, o es la energía universal, o el gran espíritu, o el Dios de cada una de las religiones, ¿no? Yo no entro en ese concepto, ¿no? Porque de hecho yo no practico ninguna religión. Y si, respetando todas, obviamente, y todas las creencias, ¿no? Y las no creencias, porque al final da igual, pero estoy más cerca, o sea, si yo tuviera, y a veces me lo preguntan, ¿no? Es decir, ¿dónde estás? Entonces, yo creo en la reencarnación, que lo he dicho en muchas ocasiones, y estoy mucho más próximo al budismo que a ninguna otra cosa. Pero en respeto y comunión absoluta, ¿vale? Con todo, porque al final yo soy consciente, ¿sabes?, de que todos venimos de la misma fuente y por lo tanto, al final no hay, es decir, son conceptos culturales, ¿vale?, y de tradiciones lo que hacen que unos seres humanos u otros nos movamos en distintas partes del planeta desde el punto de vista de nuestras creencias de un modo u otro, ¿no? Cuando yo estuve en el terremoto de Nepal, rodando un documental, tuve una conversación con uno de los monjes, con uno de los maestros lamas, que salió vivo de aquella tragedia, y fuera de la grabación, que estábamos charlando, él me decía, Miguel Ángel, yo soy muy consciente que si yo hubiera nacido en España, pues yo sería católico. O sea, que este es el concepto, ¿no?, un poco de la apertura que todos deberíamos tener. Quiero decir que yo he sido católico cultural, porque evidentemente, ¿no?, y valoro, o sea, lo que implica, ¿sabes?, el cristianismo con respecto a la construcción de Europa, que si no Europa no sería lo que es, etcétera, 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 ¿no? Pero evidentemente es un constructo cultural el que la religión que cada uno tenga o practique, ¿no? Entonces, tal y como yo lo siento. Es evidente que una vez de que tú lees el libro, y desde aquel momento en que yo lo publiqué, todo el mundo asume, porque yo lo he hecho público, y todo el mundo asume que yo, digamos que la espiritualidad forma parte, ¿vale?, de mi vida, y que yo soy una persona espiritual, hoy día ya mucho más allá de concepto, según fui elevando mi nivel de consciencia. O sea, yo lo que hoy día sé es que somos seres espirituales viviendo una experiencia en un humano. Por lo tanto, no somos, ¿sabes?, un cuerpo con un alma, no, somos un alma, ¿vale?, que tiene un cuerpo con el que nos manejamos en este plano, ¿no? Pero la realidad, para contestar a tu pregunta, es que yo nazco en un contexto de una familia católica, donde yo estoy bautizado, donde yo hago la comunión, donde
Mi madre, que es una persona muy católica, nos hacía ir a misa, íbamos a misa y hemos celebrado la Semana Santa cuando éramos niños, de una manera, digamos, muy dentro del dogma, ¿no? Para entendernos. Yo luego tuve una época y un momento de rebeldía en la adolescencia, pero poco tonto absurdo, ¿no? De decir, yo no creo en nada, porque decir, la rebeldía esta que también está contra esto, ¿no? Sí. Pero tuve la suerte, que fue realmente una bendición maravillosa, que a los 23 años mi profesor, amigo, maestro de todo, José María Poveda, neuropsiquiatra, me invitó a un curso de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, a un curso de verano que se celebraba en Ávila, titulado el curso de Creatividad y Mística. Y ahí estuvimos reunidos 80 personas de todo el planeta durante 5 días, viendo y viviendo conferencias, haciendo talleres, con gente muy potente. Ese curso lo dirigía José María Poveda y Fernando Sánchez Dragó, que los dos ahora sonreirán oyéndome hablar de ellos. Y yo salí de aquel evento, yo salí de aquel curso, donde ya el propio José María Poveda, una vez que yo acepté que iba al curso, me dijo, creo que esto te interesaría. Una vez que dije que iba, me dijo, Miguel Ángel, quiero que des un taller. O sea, le dijo un tipo de 50, profesor de la universidad, le dice a un chaval de 23, quiero que tú des un taller en este curso, ¿no? En este seminario. Y yo le digo, José María, ¿de qué? ¿Pero de qué quieres que hable? Entonces él me dijo, piénsalo, pero yo quiero que tú des un taller de algo que tú creas que va a servir al grupo para ayudarnos en algo. Porque la característica de aquel evento, de esos 5 días, es que los ponentes no iban a dar la conferencia o hacer el taller y se iban. Es que estuvimos todos viviendo juntos. O sea, el que era ponente por la mañana era luego asistente, claro, en todo lo demás, ¿no? Entonces hicimos un grupo muy potente de convivencia y yo salí de aquel curso de verano con 2 conclusiones muy claras. Una, que el conocimiento era infinito, o sea, que era inabarcable y que era infinito. Y 2, salí con el convencimiento y la necesidad de ponerme a buscar respuestas con respecto realmente a las grandes preguntas del ser humano, ¿no? Y esto me hizo iniciar un periplo vital que lo he mantenido en paralelo con lo que ha sido mi vida pública, para entendernos, donde Miguel Ángel Tobías desde los 23 años empezó a recorrer el mundo, compartiendo tiempo y espacio y aprendiendo de distintos maestros en todas partes del planeta y de convivir con chamanes en algunas selvas y de estar en distintos puntos tratando de beber de todas las fuentes posibles del conocimiento. De todas las fuentes posibles del conocimiento, sin dogma ninguno, con la mente muy abierta y decir, quiero absorber, ¿no? Y ver distintos planteamientos, distintos enfoques, distintas filosofías. Experimentarlos y sentirlos. Entonces, esto ha sido un camino que yo inicié con 23 años y que no ha acabado, porque este camino nunca acaba. Es el camino del buscador. Es el camino del buscador. No tiene fin. Entonces yo sigo, obviamente, en este camino, pero ya llevo desde los 23 años, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que es verdad que con esta consciencia, digamos, ya dentro de mí, yo estoy al borde de la muerte en el mismo viaje en África 2 veces, con lo cual estar al borde de la muerte todavía refuerza mucho más, ¿vale? Mis reflexiones, mi necesidad de búsqueda. Se refuerza en mí, evidentemente, el conseguir algunas respuestas que no había conseguido de ninguna otra cosa ni de ninguna otra parte. Porque, claro, la muerte nos da respuestas que no se pueden adquirir en ningún libro, en ninguna conferencia, en ningún taller, en ningún retiro, en ningún nada. Igual que la enfermedad. Igual que la enfermedad en menor medida, ¿no? Es decir, entonces la enfermedad grave, seria y las experiencias al borde de la muerte, claro, son los mayores maestros que podemos tener, ¿vale? Como seres humanos, si estamos preparados para aceptar y recibir esas enseñanzas, ¿eh? Porque, como decía Maslow, el miedo a saber es el miedo a tener que hacer. Y el problema de elevar el nivel de consciencia es que
según tienes un mayor elevado nivel de consciencia, los retos que se te plantean son mayores. Las dudas son más grandes, o sea, no son más grandes las certezas, las dudas son más grandes, los retos son mayores. Es decir, es como que vas pasando, ¿no?, de nivel de dificultad en un videojuego, Sí. y vas subiendo de nivel y te tienes que enfrentar con mayores retos, ¿no? Pero esas experiencias que yo tuve ya de muy joven, al borde de la muerte, digamos que todavía me hicieron tomar una conciencia mucho mayor de decir, Miguel Ángel, tengo una necesidad mucho más profunda todavía de entender este mundo, de entender esta vida, de entender la trascendencia, de buscar, ¿vale?, el sentido de la vida, no solo de mi vida, sino de la vida ¿sabes?, de todos los seres humanos, del propio concepto de lo que es la vida, del universo, etcétera, etcétera, lo cual me he ido llevando a lo largo de los años a estudiar, en la mayoría de los casos de forma no reglada, porque es imposible tener estudios académicos de todo, porque harían falta 1000 vidas, pero sí como te decía antes, de beber de muchas fuentes del conocimiento y de leer, investigar y estudiar en muchísimas ramas ¿vale?, donde yo creía que podía buscar respuestas, ¿no? Y eso evidentemente hoy estamos todos, ¿no?, digamos, los buscadores con el tema de la neurociencia ¿vale?, y de la cuántica, pero antes estaba la filosofía, que ha estado siempre, y la metafísica, ¿sabes?, y las matemáticas, o sea, está un poco, digamos, todo mezclado, porque al final todo está dentro de nosotros, ¿no? Y todas las ciencias y todas las ramas del conocimiento, cuando las juntas, es cuando te consigues tener una visión, ¿sabes?, holística, y un poco, empezar a entender todo esto, ¿no? Siguen pasando los años, claro, yo estoy desarrollando proyectos audiovisuales, ya en ese momento, desde los 20 y tantos, estoy en los medios, de comunicación en paralelo con los años que pasé consulta, de dirigir las 4 clínicas, ¿vale? Y en paralelo Miguel Ángel seguía esta búsqueda de sentido de la vida, de crecimiento interior, de desarrollo espiritual, sin contárselo a nadie. O sea, esto lo ha sabido mi familia, mi madre, que lo sabe todo, ¿vale?, de mí, mis hermanas, digamos, los muy, muy, muy íntimos, ¿no? Pero yo nunca he hablado de esto, como ya de un tiempo a esta parte estoy haciendo, ¿no? Y ahora te voy a explicar por qué. Pero con este nivel de conciencia de que cuando tú tienes un altavoz y cuando tienes una cámara delante y cuando te estás dirigiendo a un público, o desde un escenario, o desde detrás de una cámara en una pantalla de televisión, he tenido la conciencia de darme cuenta de cómo los seres humanos nos afectamos unos a los otros y de la responsabilidad que quien está delante de una cámara tiene con quien está detrás, con quien va a ver y a escuchar, ¿no?, lo que tú tengas que decir. Entonces tengo una anécdota maravillosa de esto, porque incluso en una época de mi vida donde yo presentaba en televisión española, de hecho, galas de música, y llegué a presentar el especial de Nochebuena, Nochevieja, etcétera, etcétera, me acuerdo que una señora, muy mayor también, me paró por la calle un día y me dijo: ¿usted es consciente de la energía que transmite a través de la televisión? Es decir, ella no me hablaba del programa, ni del espectáculo, ni de lo que está pasando ahí, sino, ¿vale?, de esa intención que tú tienes de darle al otro, ¿sabes?, de llegar al otro, de aportar al otro, o de cuidar al otro, o de curar al otro, o de aliviar al otro, ¿no? Y le dije a la señora, señora, sí, soy consciente. Cuando he hecho programas de salud en televisión y me he encontrado gente que de repente me han parado también por la calle y me han dicho: Miguel Ángel, tuve un accidente de coche o de lo que fuera, o un problema de salud que me hizo estar en el hospital 3 meses. Yo hacía un programa en Antena 3 por las mañanas de salud, hace años, y había gente que me decía: ¿sabes que para mí eras mi luz y mi faro que me hizo aguantar todo lo que yo tenía que estar aguantando y los dolores en el hospital, y que para mí era llegar la mañana y saber que te iba a ver? Evidentemente no era por lo que yo estaba diciendo en ese momento, que yo ni sabía que esta persona está ahí, ni el programa a lo mejor tiene que ver con lo que esa persona está sufriendo, padeciendo, sino que mucha gente me hablaba de esto. Decía, o sea, es que me llega una energía, ¿sabes?, positiva de ti, me llega una energía que me genera, que me da esperanza, que me da fuerza, que me da ánimo, ¿no? Entonces, yo he ido siendo tan consciente de esto que en todos los proyectos audiovisuales que he ido haciendo,
y ahora cualquiera que los pueda ver en perspectiva y que te metas en internet y ves todo lo que yo he ido haciendo en estos 25 años, te das cuenta de que hay un trasfondo en todo lo que yo he hecho. Hay un trasfondo espiritual y hay un trasfondo de objetivo espiritual en cada uno de todos los proyectos que yo he ido haciendo, por supuesto en Españoles en el Mundo, como gran serie de viajes, en Madrid en mi maleta, en Destino Europa, en todo, en las películas que he producido y dirigido, en los documentales, en las series documentales que he producido y dirigido, de una manera más o menos velada, en algunos casos muy clara. El tema de la espiritualidad estaba ahí. Pero, ¿tú lo vas viendo con el tiempo o tú eras consciente en cada una de esas cosas? Que esa presencia estaba, que ese lado estaba ahí. Es totalmente consciente, o sea, es intencionado. O sea, no. No es que miras atrás y dices, anda, si yo estaba haciendo... No. Lo que te digo es que esto ha sido intencionado. Entonces, no lo sé, sería como decir, hola, sé que has estado por el desierto corriendo y vienes a mi casa y me pides agua y porque tienes mucha sed y yo tengo el conocimiento científico de que tú necesitas solo agua. Yo sé que tú lo que necesitas son minerales. Y cuando me voy a la cocina y te relleno el vaso con agua, resulta que tengo, ¿sabes?, al lado un salero de sal de la buena de verdad, que tiene los 98 minerales, y cojo sin decirte nada, ¿sabes?, y hago ¡trin! Y te echo un poco de sal y te lo doy. Es decir, no te quiero explicar, no te voy a decir, porque a lo mejor tú, que no tienes el conocimiento, si te digo, ¿cómo voy a beber agua con un poco con sal? No me eches sal. Es decir, pero yo que tengo el conocimiento sé que eso es bueno para ti, que es lo que tú necesitas. Entonces es como esa pizca de sal casi imperceptible, ¿vale?, que tú no te vas a dar cuenta, pero que te está haciendo un efecto, ¿no? Que está haciendo un efecto en ti. Entonces, viniendo ya hasta el día de hoy, ¿no?, acercándonos al día de hoy, hay un proyecto que para mí ha sido muy disruptor, que lo ha sido en todos los sentidos, porque de una manera más, digamos, más expuesta, yo decidí, justo después de la pandemia, que quería hacer un proyecto de todos los proyectos sociales que he hecho durante años para ayudar a la gente, que quería hacer un proyecto que nos ayudara a toda la humanidad, a toda la sociedad, a salir de la situación de miedo, de angustia, de ansiedad, de crisis existencial que la pandemia dejó como secuelas. Y entonces, cuando me planteé hacer la serie El Camino Interior, de rodar la serie El Camino Interior, que ha estado en Movistar, luego Televisión Española en abierto, ahora la gente la puede ver todavía en RTV Play durante un tiempo, me planteé hacer una serie donde el concepto de la espiritualidad, el concepto de Dios, el concepto de la muerte y el concepto de la trascendencia estuvieran en el front. No es una pizca de sal que yo te echo sin que tú te des cuenta. Es todo un salero. Es un salero entero, porque con todos los protagonistas del Camino Interior, con todos, de forma explícita yo les pregunto, ¿tú crees en Dios? Explicando que no hablo de ningún concepto religioso, o sea, ¿crees en la trascendencia? ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Cuál es lo que piensas y cuál es lo que sientes que es el sentido de la vida? Por lo tanto, ahí es como decir, ahí salí del armario, ¿no? Con el Camino Interior salgo del armario en este concepto en el que me doy cuenta, ya desde hace muchos años, y por supuesto después de haber vivido ya la experiencia en los Andes, para mí fue ya donde yo vivo ese milagro en mis propias carnes, donde me doy cuenta y digo, Miguel Ángel, no podemos dar la espalda a la dimensión espiritual. O sea, cuando el ser humano da la espalda a la dimensión espiritual, todo está peor en su vida. Todo, de todo. Pero es que encima, desde el punto de vista de la ciencia, imagínate, desde el punto de vista de la ciencia ya está demostrado que las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad, de lo que sea, ¿vale?, y que tienen, digamos que la espiritualidad forma parte de su vida, los propios procesos de enfermedad, la propia recuperación, la propia aceptación, por supuesto, de la situación, el cómo te enfrentas a ello, etcétera, etcétera, cambia de la noche al día, en favor de quien tiene la dimensión espiritual en su vida.
en favor de quien tiene la dimensión espiritual en su vida, ¿no? Entonces, hago la serie se estrena, empiezo a recibir miles y miles y miles y miles de mensajes de espectadores, miles y miles y miles de mensajes, que yo no había recibido esto ni percibido esto nunca. Llevo 25 años haciendo proyectos audiovisuales, donde obviamente pues mucha gente te felicita, oye, qué bonito, qué bien. Pero yo lo que empiezo a recibir no es, oye, qué bonito, qué bien el camino interior. Lo que empiezo a recibir es, Miguel Ángel, gracias por haber hecho esto. Ya era hora que hubiera un proyecto así. Ya era hora, ¿vale?, que en televisión, que una plataforma, en este caso en Movistar, en Televisión Española, se hablara de temas trascendentes de esta manera, se hablara de espiritualidad, dentro de muchas otras cosas, dentro de hablar de salud mental y dentro de hablar de muchas otras cosas, pero que la dimensión espiritual esté ahí reflejada, ¿no? Tanto es así que empiezo a recibir en las redes sociales mensajes de gente que lo que me dicen es, Miguel Ángel, ¿por qué no haces algo presencial? Nos gustaría que hicieras algo presencial, o sea, eventos presenciales donde poder escucharte en directo, no a través de una pantalla, y además tener la posibilidad, claro, de interactuar. Porque todo el mundo asume, claro, quien ha visto la serie lo entiende, ¿no? Y los que no, pues al verla lo van a entender. Claro, tú tienes 50 minutos de cada capítulo en una serie donde lo que recibes es lo que esos 50 minutos te dan. Pero no hay tiempo, ¿sabes?, para profundizar. En esos 50 minutos no hay tiempo para profundizar en temas. Es decir, son pinceladas de cosas, ¿no? Sí, pero claro, yo he leído el libro, que ha sido un hito importante en esta evolución tuya, este cambio. Me he visto la serie, que de hecho me encantó el episodio de Poveda, y es muy evidente esto que dices de la espiritualidad. Pero ¿qué es el renacer? ¿Qué es el evento? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ocurre ahí? Pues, es decir, fíjate, y ya que me dices del libro, te voy a decir una cosa muy potente que está relacionado con esto. Y por qué yo decido también que hay que darle voz al concepto de espiritualidad y hay que salir del armario y hablar de ello y decir, oye, hola, soy una persona espiritual y es muy bueno serlo y quiero contarte, ¿vale? Y quiero decirlo y quiero exponerme, ¿no?, a ello. Cuando yo publico el libro, sucede una cosa alucinante. Y es que empiezo a recibir mensajes. Algunos me escriben por WhatsApp porque han conseguido mi teléfono por alguien, otros por LinkedIn, otros por Instagram, por Facebook, de gente muy relevante, o sea, de gente conocida y reconocida por todos nosotros. Del mundo de la política, del mundo de la ciencia, del mundo de las artes, del mundo de la cultura, del mundo del deporte. Y yo, la primera vez, lo que recibo es un mensaje, imagínate, hola, soy fulanito de tal. Este era en aquel momento era un ministro. Hola, Miguel Ángel, soy fulanito de tal. Me he leído tu libro y me gustaría, si es posible, tomarme un café contigo. Claro, tú dices, qué divertido, dices, ostras, pues, ¿qué querrá?, ¿no? Obviamente entiendo que comentar algo del libro, pero ok, entonces, pues tú dices, pues sí, venga, vamos a tomar un café. Y entonces lo que sucede es que esta primera persona, que luego fueron 40, 50 más, que han sido 40, 50 o ya 100 en estos 4 años, que me dice, Miguel Ángel, es que te quiero contar algo que no sabe nadie en mi familia, que no se lo he contado ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a nadie, porque yo tuve una experiencia mística en tal momento de mi vida. Nunca lo he contado porque no quiero, claro, que nadie piense, y mucho menos nunca lo haría desde el cargo que ahora tengo, que ni que estoy loco, ¿sabes? Ni que se me ha ido la pinza, ni que me estoy inventando una historia. Pero de repente, pero a ti sí me atrevo a contártelo. Claro. Porque tú has escrito en un libro que estás aquí vivo por un milagro. Tú sabes de lo que él habla. Tú sabes de lo que habla. Entonces dice, yo ya sé que tú no vas a pensar de mí, ¿vale? Ni que estoy loco, ni que que vas a entender. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empiezo a recibir mensajes así
Claro, cuando ya he recibido el segundo, el tercero, el cuarto, cuando alguien no conocido por mí, del mundo relevante en cualquier aspecto, me decía, hola Miguel Ángel, es que me he leído tu libro y me gustaría... Ya sabías. Yo ya sabía lo que quería. Entonces, yo sabía que me iba a contar una experiencia trascendente. ¿Qué sucede? Que ahí empiezo a darme cuenta, después de publicar el libro, me empiezo a dar cuenta de que somos muchísimos las personas en el mundo. O sea, millones, no miles ni cientos de miles, sino millones de personas en el planeta, que en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna experiencia fuera de lo común. Vamos a dejarlo ahí. Fuera de lo común, ¿vale? Sí. Simplemente una experiencia fuera de lo común. Por supuesto, luego he recibido miles de mensajes de lectores, de gente anónima, o sea, no reconocida por la sociedad, donde me lo están contando también. Entonces, quiero decir, ahí refuerzo este concepto y digo, efectivamente, digo, somos millones de personas las que hemos tenido en algún momento de nuestra vida una experiencia mística, una experiencia espiritual, una experiencia que cada uno le ponga, como quieras, ¿sabes?, el adjetivo que le quiera, ¿no? Por eso yo digo experiencias fuera de lo común, tal. ¿Qué pasa? Que, digamos que con todo este bagaje, yo le pude hablar de lo que yo viví en los Andes, en los 13 años que tardé en decidirme a escribir el libro, porque yo no quería escribirlo, porque escribirlo era desnudarme, porque escribirlo era exponerme, porque escribirlo era decirle al mundo, hola, he vivido esto y estoy aquí por un milagro. Entonces, pero yo tuve la oportunidad durante esos 13 años de contarles lo que había vivido a gente en todo el planeta que su vida, digamos, su vida, pues sí, claro, su vida, su trabajo, era la espiritualidad. Entonces yo hablé de esto con sacerdotes, con obispos, con monjes budistas, ¿sabes? Con rabinos, con maestros de cábala, es decir, con chamanes. O sea, yo le iba contando lo que había vivido en los Andes durante 13 años, cada vez que tenía la oportunidad, ¿sabes?, de contárselo a un hombre espiritual, ¿vale? O a líderes espirituales, ¿no? Todos ellos a lo largo de 13 años, todos ellos a lo largo de 13 años me decían lo mismo. Todos, de todas las culturas, tradiciones, religiones, todos me decían lo mismo. Que es, Miguel Ángel, los milagros se producen para que quien los vive dé testimonio de ellos. No te lo puedes quedar. No puedes quedarte para ti esta experiencia que viviste. Tienes que contarla. Entonces ya llegó un momento en que vi que no había escapatoria. Y entonces dije, vale, tienes que escribir el libro, ¿no? Mucha de la gente entonces te decía, ¿no? Me preguntas por renacer y además, ¿qué pasa? Que vuelvo al camino interior. Es decir, hay espectadores que empiezan a decirme, queremos tener una experiencia presencial y que hagas algo presencial. Claro, cuando te lo dicen 10 no haces mucho caso. Cuando te lo dicen 100, pues, tampoco, pero de repente empezaron a ser, y ya más de 1000 personas me decían esto por las redes, ¿no? Yo, claro, a estas alturas de mi vida, yo llevo muchos años dando conferencias. Primero, durante una etapa de mi vida, di conferencias, obviamente, sobre nutrición y salud, que era la especialidad mía en la que yo trabajaba. Luego aparecen otros conceptos. Claro, he rodado tantos documentales muy especiales por el mundo, pongo el ejemplo de Haití, del terremoto, que cuando tú ruedas un documental tan profundo, tan serio, tan concreto, te acabas convirtiendo en una voz autorizada de eso. Es decir, a mí me ha tocado ir a hablar de Haití a organismos internacionales. Porque, claro, tienes la experiencia. La experiencia te ha dado esa sabiduría. Te da esa sabiduría. Cada documental es un máster. Es como hacer un máster. Entonces, yo no sabía nada de arte mexicano, nada, ni de pintura, ni de escultura, ni de arte, ni de arte abstracto, ni de nada, pero ruedo un documental en México sobre Manuel Felguérez, que es el pintor y escultor mexicano vivo, ya no, que ha fallecido hace poco, pero era vivo y en activo del siglo XX, y luego me he visto en México dando conferencias sobre arte abstracto mexicano. Es que me he rodado, claro, la vida y la obra del artista plástico más importante de México. Total. Entonces, es decir, te haces el máster, ¿no?, práctico de todo esto. Y en un momento determinado, cuando ya hay más de 1000 personas que me han dicho esto, yo me pongo a pensar. Y digo, tienes que hacer algo. Y entonces, ¿qué hago?
me pongo a pensar en todo lo que yo he vivido a lo largo de mi vida, además de mis experiencias personales, de todas las experiencias que yo he tenido con otros maestros, como te digo antes, ¿no? con chamanes de distintas partes del planeta, etcétera, etcétera, donde yo he participado, ¿sabes?, como alumno en muchos retiros, en muchas cosas. Y entonces hice un ejercicio de condensación y lo que me planteé fue lo siguiente. Miguel Ángel, ¿qué es lo que te hubiera gustado a ti cuando tenías 23 años? Haber recibido, que te hubieran contado y que te hubiera ayudado a tener una mayor claridad sobre el propósito vital, el sentido de la vida, por qué no conseguimos vivir la vida que queremos vivir, por qué nos cuesta tanto realmente, por qué creemos que eso es imposible, por qué. Y las herramientas como para ayudar a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que creé fue una cosa a la que llamo encuentros, que son talleres de 30 horas de fin de semana, donde solo hay grupos de 33 personas, uh-huh. donde es una inmersión muy profunda, muy fuerte, para ayudar a la gente a encontrar el propósito vital, ¿vale? Ni qué decir tiene que yo estoy en mi propósito vital. Si yo mismo no estuviera en mi propósito vital, sería una estafa. ¿No? Es como le vas a decir a nadie cómo encontrar su propósito vital si tú no has encontrado el tuyo, ¿no? Correcto. Entonces, es decir, esto, en fin, porque es que hay mucha gente... Hay de todo en la vida, ¿eh? Hablando de cosas que, totalmente, claro, que no están ni experimentadas. Ni hace, ni cumple, ni ni siquiera el mismo. O sea, en fin, entonces... y estos encuentros tienen un nivel de trabajo muy fuerte, muy potente, pero son grupos de 33 personas y no pueden ser más. Porque, es decir, la dinámica que se genera y el manejo de todo eso que está pasando ahí no permite. Se perdería. Se perdería, ¿vale? Se perdería. Y entonces pensé y dije, tienes que hacer algo, ¿vale? Donde puedan venir 500, 800, 1000, 1500, 2000 personas en un gran teatro, en un auditorio, con el mismo objetivo, con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar su propósito vital, que también económicamente sea accesible, lógicamente, para todo el mundo, porque un fin de semana no se lo puede permitir todo el mundo. Uh-huh. Y entonces creé un evento que se llama Renacer. Y literalmente tiene todo el sentido del mundo. Claro, dices, ¿por qué renacer? Porque todos sabemos que para renacer, evidentemente, hay que morir. Uh-huh. Por supuesto, morir simbólicamente, es decir, dejar atrás todo aquello que no nos sirve, que no nos ha funcionado, romper con todo lo que nos ha servido y dejar de arrastrarnos por el suelo, que es lo que hace la oruga, hasta que entra en el proceso de crisálida, con mucho miedo, sin saber qué va a pasar, sin saber hacia dónde va, pero que de repente confía, se entrega a la vida, se encierra, hace el capullo y de repente ahí sale la mariposa y resulta que es otro ser nuevo, renovado y que además vuela. Uh-huh. Entonces, estos eventos de Renacer que yo ya es decir, ya he ido haciendo varios y hay varios más preparados por otras partes de España y Latinoamérica. No te voy a contar qué pasa dentro, porque una de las principales características, incluso de los encuentros de fin de semana, y de esto es que la gente no sepa qué va. Uh-huh. O sea, nadie va a saber el programa. Es decir, son eventos de 4 horas, intento que sean de 4 horas, que a veces no lo consigo y son de 5, porque por la dinámica de lo que está pasando, pero la idea es que son eventos de 4 horas donde simplemente voy a darte la pincelada de qué pasa ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Y es que hay una primera parte en la que voy a hablar y voy a provocar una reflexión colectiva sobre las cosas que nos impiden a todos los seres humanos vivir la vida que queremos vivir, uh-huh. que son 3, no desvelo más, pero son 3 cosas, que es el sistema de creencias, que son los miedos y que son los traumas infantiles que traemos arrastrados el 100% de los seres humanos de manera consciente o inconsciente. Total. Y que si no lo sabes es imposible que evidentemente lo resuelvas, ¿no? ¿Y cómo? Después de toda esta parte entramos en una fase de muerte simbólica y explico lo de simbólica. Me divierte mucho esto en el escenario cuando vamos a entrar en esa fase porque digo tranquilos con lo que va a pasar ahora y lo que vamos a hacer ahora porque vais a ir hacia la muerte pero todo el mundo vuelve.
Las balas son de fogueo. No, todo el mundo vuelve. Digo, bueno, hasta ahora todo el mundo ha vuelto. Digo, oye, que si alguna vez alguno no vuelve, este es perfecto porque seremos trending topic mundial, ¿sabes? Pero hasta ahora todo el mundo vuelve, ¿no? Y a partir de ese momento, de ese trabajo sobre la muerte, entramos en esa fase de renacimiento. Y en esa fase de renacimiento, en el evento lo que hago es trabajar sobre todos aquellos aspectos que van a hacer que no repitamos los errores que hemos hecho en nuestra vida pasada, que es esta, antes de esta fase de muerte simbólica, que nos han impedido vivir la vida que queremos vivir, y generar las herramientas como para que todo el mundo salga de ahí listo y preparado para vivir una nueva vida. Claro, eso es lo que... Y este es un poco el concepto del que no quiero, me refiero, o sea, desvelar tampoco claro, mucho como más. No te quiero pedir más en ese aspecto y que se mantenga ese... O sea, no pedirte más de qué es lo que ocurre allí, pero ¿qué le pasa a una persona que, por ejemplo, no encuentra sentido y de repente decide ir a este evento? Mira, fíjate, hay 4 posiciones en las que todos los seres humanos estamos. Solo hay 4. Los 8.000 millones de personas en el planeta están en una de estas 4 posiciones, que además no tienen por qué ser fijas, casi nunca son fijas, se puede ir de una a otra, se salta, pero todos los 8.000 millones estamos en estas 4. La 1 sería que estamos ya en nuestro propósito vital. Estamos cumpliendo con nuestro propósito vital, que es lo perfecto, lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No confundir estar en el propósito vital con que mi vida es una fiesta. Ya. Teresa de Calcuta. ¿Alguien tiene duda de que Teresa de Calcuta estaba en su propósito vital? No, ¿verdad? Teresa de Calcuta estaba en su propósito vital. Y no estaba en ninguna fiesta. Pero no estaba en ninguna fiesta. ¿La vida de Teresa de Calcuta fue fácil, de risa, de tal? No. Pero estaba en su propósito vital. Por lo tanto, tenía paz interior, tenía alegría, que no tiene nada que ver con la risa. Tenía alegría, ¿sabes? Tenía profundidad, tenía el sentimiento de saber que está exactamente, ¿vale?, haciendo lo que su corazón le dice que tiene que hacer, que está haciendo lo que su alma le dijo antes de venir a este plano, que era su camino. Perfecto. Lo que le sale. Es ahí donde todos deberíamos tratar de estar, o por lo menos donde todos deberíamos tratar el máximo tiempo posible, o por lo menos donde todos deberíamos apuntar. La segunda posición de las 4 es de las personas que ya saben cuál es su propósito vital, no han llegado a él, pero están caminando en esa dirección. No está mal. No está mal. Porque yo ya sé cuál es mi propósito vital. Que no es fácil. Que no es nada fácil. Lo tengo allí. Ostras, y yo ya voy caminando en esa dirección. Has empezado a moverte, que tampoco es fácil empezar a... Te has empezado a mover y evidentemente sabes que cada pasito que das, estás un pasito más cerca de llegar ahí. No está mal esta segunda posición, ¿vale? La tercera posición en la que estamos todos los seres humanos, en la que podemos estar todos los seres humanos, es la de aquellas personas que estando en su propósito vital no lo saben. Es decir, hay gente en el mundo, mucha, voy a poner un ejemplo ahora, que está en su propósito vital, pero que por X mil circunstancias de la vida, por X mil, por temas económicos, familiares, de salud, personales, por estrés, por millones de ruidos, ¿vale? Sí. No saben que lo están o se han olvidado que lo estaban. Yeah. El mundo sanitario. Oh. El mundo sanitario. Gran ejemplo. Y yo he dado cursos y conferencias para médicos, enfermeras, etc., justamente hablando del sentido de la vida. Porque ¿hay alguna misión o alguna labor más importante que se pueda hacer en este planeta que la de salvar vidas? No. Por lo tanto, ¿tú cómo no vas a estar en tu propósito vital? Solo que se te ha olvidado. Querido amigo médico, querida amiga enfermera, querido amigo sanitario, claro que tú estás en tu propósito vital. Ojo, excepto que tu carrera no fuera vocacional, que fuera obligado. Oye, yo vengo de abuelo médico, padre médico, tal, y yo tenía por narices que estudiar esto, pero soy un infeliz.
no estoy en paz y mi alma me dice que no, sé que lo que hago está bien, pero no es mi camino. En ese caso no. Pero la gran parte, el 80%, no sé la cifra, pero la gran mayoría de la gente que hace una profesión sanitaria o un bombero Están en su propósito. están en su propósito vital. Aunque estén quemados. Aunque estén quemados. Entonces, cuando tú ayudas a alguien a reconectar con eso, ¿vale? Con ese propósito, automáticamente no ha cambiado la profesión ni ha cambiado el paradigma. Se acabó. Claro. Porque Hay pasas... que ir de un punto a otro. Ya está. Es... Le has pegado la vuelta y en el pegarle la vuelta acaba de saltar al punto 1 Teresa Calcuta. Hola, ya estoy aquí otra vez. Claro. Es maravilloso. Cuando yo veo estas transformaciones en los talleres o en las conferencias o en los renaceres y vienen y me lo dicen, Miguel Ángel, es que me voy de aquí, ¿vale? O sea, yo creía que mi vida era una mierda, yo creía que mi vida era un desastre, estaba en depresión, tal, y de repente me he dado cuenta de que no. Has hecho así. Es cambiar el foco, en realidad. Has cambiado el foco. Qué bueno. Bueno, y has hecho un ejercicio que forma parte de ese trabajo de renacer, has hecho un trabajo de introspección interior potente. Claro. Sí. Entonces, fíjate, porque hay una pregunta lógica, lógica, que la gente me hace, que la gente hace, es normal, pero ¿se puede cambiar tanto en 4 horas? Digo, y en 1 minuto. ¿Cómo que en 4 horas? Y en 15 segundos. Porque los cambios importantes en la vida de los seres humanos, pero el mejor ejemplo es vida-muerte. No es un proceso, es un interruptor. Estás on o estás off. Es decir, puedes cambiar la vida de una persona simplemente diciéndole la frase adecuada que en ese momento tenía que escuchar y acaba de cambiar la vida. Acaba de entender, comprender y de repente ha dicho, vale, ya lo tengo, ya está, clac. Es como cuando estás buscando, ¿sabes?, la pregunta para un examen y tal, y de repente hace pam, y la tienes. Y te llega y te cambia. Y te llega y te cambia. Y además te llega de tal manera que tú te das cuenta con absoluta certeza de esto era, ¿no? Pero te he dicho 3. O estás en tu propósito vital, ¿Sí? o sabes cuál es y estás caminando en esa dirección, o estás en tu propósito vital, pero no lo sabes. Y claro, si no lo sabes, es como si no lo estuvieras. O sea, estás muy jodido, porque no sabes que lo estás. Y por eso estás con angustia, con ansiedad, con depresión, sin encontrarle sentido a tu vida, sin encontrarle sentido a la vida, que es terrorífico, ¿vale? Y luego hay una cuarta, querido amigo Alex, que es la peor de todas, en la que te firmo donde quieras que todos los 8.000 millones de personas vamos a estar en esta, antes o después. Es decir, de esta que voy a hablar ahora. O has estado, y el 100% de la gente que ve esta entrevista, o ha estado, o está en este momento, o estará. Y encima, lo peor de todo es que en esta, no es decir, ya estuve, ya pasé esta pantalla. No, amigo. Es que en esta podemos estar una vez y dentro de 3 años otra, y dentro de 5 otra, y dentro de 10 otra, y dentro de... Y este estadio por el que todos vamos a pasar, es esas situaciones en nuestra vida donde nuestra vida es un infierno, pero es un infierno real. ¿Qué quiere decir que es un infierno real? Y ese infierno real puede ser por cuestiones de salud, puede ser por cuestiones de duelos, de muertes de seres queridos, puede ser por cuestiones laborales, de trabajo, económicas, que no te dé para llegar a fin de mes. Es decir, por cualquiera de esas cosas que de verdad nos destrozan la vida en el momento en que lo estamos viviendo. Cuando una persona está en este infierno, es absolutamente imposible que le digas que tiene que buscar su propósito vital, porque si no tiene ni siquiera energía para vivir. Es decir, no tiene energía ni para sobrevivir aquí donde está. Modo supervivencia. Estás en modo supervivencia, por lo tanto no puedes buscar tu propósito vital. Es evidente que aunque supieras cuál es, no puedes caminar en la dirección a tu propósito vital. O sea, no puedes descubrirlo. Si lo sabes, no puedes caminar en esa dirección. Y no hay opción ninguna, de que yo te convenza de que estás en tu propósito vital, solo que no te das cuenta. Yeah. Tu vida es un infierno. Tu vida es un infierno real. Vale, y entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en esta? En este cuarto estadio, ¿no? Porque esa es la gran cuestión y la gran pregunta. Yo reflexioné durante años para encontrar la respuesta. O sea, estudié y reflexioné y experimenté durante años para encontrar esta respuesta. Ojalá me lo hubieran contado, esto que te estoy contando, y que explico en conferencias o que voy a hablar de esto de Ben Renacer, ¿no?
ojalá me lo hubieran contado con 20 años. Me hubiera ahorrado tanto sufrimiento, me hubiera ahorrado tanto camino, me hubiera dado tanta fuerza, me hubiera dado tanta luz, me hubiera dado tanta conciencia y tanta sabiduría de cómo manejar esa situación. Y es que me di cuenta de que lo único que podemos hacer cuando estamos viviendo ese infierno es tratar de buscarle un sentido. A esa situación horrible que estamos viviendo, Sí. tratar de buscarle un sentido. Esto se dice muy fácil, claro, ¿verdad? Se dice muy fácil. ¿Qué hace falta para encontrarle un sentido a cualquier situación horrible que estemos viviendo en nuestra vida? Lo primero, comprender que esta situación que estamos viviendo no está diseñada por ninguna mano negra ni ningún maligno para hacernos daño. O sea, no es un diseño para hacernos daño, ni es una cuestión de mala suerte. Es decir, salir de la víctima ahí también, ¿no? Salir, sin duda, salir de la víctima, de hecho salirte de ti. Yo hablo de salirse de uno en el libro En Renacer en los Andes, para superar determinadas situaciones, que yo lo viví en África, cuando me quería morir, cuando me quería matar, no morir. Cuando si hubiera tenido una pistola me pego un tiro por el sufrimiento que yo tenía, con el envenenamiento que no soportaba seguir vivo. Y entonces hice el ejercicio de decir, tienes que salir de ti. Tienes literalmente que salir de ti. Y entonces ahí en aquel momento comprendí que Miguel Ángel no era este. Me di cuenta que Miguel Ángel era este. Estaba observándolo todo. Que somos el observador. Que este es el vehículo, este es el cuerpo, ¿vale? Con el que tenemos esta experiencia humana, biológica en este plano. Aquello me ayudó a soportar aquel sufrimiento que mi cuerpo estaba teniendo, porque dejé de tenerlo yo, ¿vale? Yeah. Sino que el observador veía un cuerpo sufriendo. Por lo tanto, ya no era yo. Entender y aceptar, primero, entender que esto que nos está sucediendo no es para nuestro daño, sino para nuestro aprendizaje. Todo lo negativo que nos pasa en nuestra vida, sé que es durísimo oírlo, sé que es durísimo. Y no diría esto si no tuviera la autoridad moral para decirlo. Es decir, alguien que no hubiera estado al borde de la muerte, que no hubiera vivido muertes muy próximas de seres queridos, aunque tuviera este conocimiento, se tendría que callar. Porque claro, desde enfrente alguien te diría, hola, pero si a mí se me ha muerto mi hijo. No sabes de qué estás hablando. Claro. Cuando por desgracia sí sabes de qué estás hablando, entonces es que puedes decir estas cosas, puedes explicarlas, ¿vale? Entonces entender que todo lo negativo que nos pasa es para nuestro crecimiento interior y nuestro desarrollo espiritual, que tenemos cosas que aprender ahí. Una vez que lo hemos comprendido, tenemos que aceptar. Porque si estamos en resistencia, no vamos a salir de ahí. Si estamos en ira, en rabia, en resistencia, no vamos a salir. Si estamos en resignación, no vamos a salir. Porque me he victimizado. Me considero una víctima del universo, de Dios, de la mala suerte. Entonces soy una víctima y desde víctima no puedo hacer nada, no me puedo empoderar. Desde víctima yo no puedo encontrar, ¿sabes?, a esa parte de Dios que hay en mí, que todos tenemos dentro de nosotros. Desde la víctima yo no puedo, ¿sabes?, sacar el guerrero que tenemos en cada uno de nosotros. No lo podemos hacer. La aceptación implica, fíjate, conocimiento y consciencia. Tengo el conocimiento y la consciencia de que esto no ha sucedido para hacerme daño, sino que sucede para que yo crezca como ser humano y espiritualmente. Y por lo tanto, una vez que yo he aceptado, ahí puedo entrar dentro de mí y buscar los recursos que todos tenemos, increíblemente muchos más de los que creemos, increíblemente muchísimo más de lo que creemos, ¿vale?, que nos van a ayudar a salir de esta situación. De tal manera, fíjate, de tal manera que cuando somos capaces de encontrar el propósito en ese infierno que estamos viviendo, acabamos de salir automáticamente del estadio 4. Lo acabamos de abandonar. Lo acabamos de abandonar.
empieza el principio de todo, ¿no? Y podemos jugar a estar en cualquiera de estos otros 3 ya. Y mejor todavía de estos 2. Puedo pensar en mi propósito vital, buscarlo, y si ya lo sé, me puedo poner a caminar en la dirección de este propósito vital. Si alguien está en un evento de renacer, es que ya ha empezado algo, ¿no? Estar ahí ya quiere decir que... Mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta que me digas esto. Yo digo, y me divierte mucho además decirlo, porque parece una osadía, ¿vale? O una chulería, decir, mira, si no quieres cambiar nada en tu vida, no vengas. Si no estás dispuesto, ¿vale?, a hacer cambios en tu vida, una vez que te das cuenta, yo voy a hacer que te des cuenta de que los tienes que hacer, y voy a hacer que te des cuenta de por qué y de cómo hacerlos. Si no estás dispuesto a vivir eso, no vengas. Mejor que no vengas. No vengas, no quiero que vengas. Digo que parece una chulería porque decir, ostras, le está diciendo a la gente que no vaya. Digo, sí, efectivamente, es que te estoy diciendo que no vayas. Para eso no. O sea, no vengas a pasar un rato. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque es que si vienes, aunque tu intención fuese venir a pasar un rato, si vienes, te voy a putear. Porque es el pájaro... Te va a sentar fatal todo lo que te voy a decir. Te va a sentar fatal, porque es el pájaro, ¿vale?, que ha nacido en una jaula, que no sabe, porque no las ha extendido nunca, que tiene alas, porque salta de un palito a otro, que le abres la puerta de la jaula, que le dejas salir y que empieza a hacer así, que se da cuenta que vuela. Pues aunque ya lo encierres dentro de la jaula, ese pájaro ya sabe que vuela. Entonces, si no quieres cambiar cosas en tu vida, si no crees que es tu momento de cambiar cosas en tu vida, si no estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para cambiar cosas en tu vida, no vengas. No te va a gustar. Este evento no es para ti. Y lo que te digo, y si tú entonces cometes la osadía o la chulería de decir, vale, pero así todo voy, pues es una putada. Porque vas a salir de ahí con decisiones tomadas de cambio en tu vida. Y es... ¿Sabes? No hay... Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Esto acabo de pensarlo ahora, acabo de pensar esto ahora. No lo había pensado nunca, en los 20 y pocos años que tengo. No lo había pensado nunca, ¿no? Si tú le preguntaras a cualquiera, o si alguien te preguntara que qué es lo más íntimo que pueden hacer 2 seres humanos juntos, conceptualmente diríamos, pues hombre, hacer el amor, ¿no? Sí. Dices, ostras, es lo más íntimo, ¿no? Bueno. Y he dicho hacer el amor, no he dicho tener sexo, porque si digo tener sexo, habría mucha gente que diría, y sobre todo chicas, y lo sé, y es normal, dirían, pues a mí me parece todavía mucho más íntimo dormir con alguien abrazado, ¿vale? Y digo, no, algo más íntimo todavía que hacer el amor. Llorar junto a otro desconocido. Cuando 2 personas que no se conocen empiezan a hablar y se ponen a llorar juntos. Algo, Alex, que yo, bueno, no me importa desvelar, el día que tú y yo nos conocimos, pues lloramos juntos, y me sucede muchas veces también, con mucha gente recién conocida, que a los 5 minutos o a los 10 o a la media hora estamos llorando juntos por algo que estamos hablando, por algo que está pasando ahí, ¿no? Es una sensación alucinante para mí. Cuando viene gente después o en el descanso, o viene gente después de los eventos, o viene gente, porque es imposible hablar con 1000 personas, ¿vale?, o viene gente a otros eventos o a otras conferencias, a otras charlas que habían estado ya y que me vienen y me dan un abrazo llorando diciendo, Miguel Ángel, sabes que esto me cambiaste la vida, por esto. Si somos capaces, ¿vale?, es decir, de vivir cosas y situaciones que nos hagan llorar juntos, no hablo de que nos estén pegando, 5, claro, lloramos de miedo, no, hablo de emoción, ¿sabes?, de unión, de conexión con otros seres humanos. Que ese ser humano nos hace llorar, o que lloramos junto con otro ser humano, indiscutiblemente estamos en eso que el nombre de tu plataforma expresa. Es que quiere decir que hemos despertado.
Si tú lloras con otro ser humano al que no conoces de nada, en una primera conexión, es porque estás despertando algo. Un gran síntoma, desde luego. Y esto es renacer. Yo tampoco lo había pensado. Esto es renacer. Es un gran síntoma. Cuando tú lloras con otro y... la última vez ha sido ayer. La última vez ha sido ayer. Llorar con otro ser humano al que no conoces en esos primeros instantes que le conoces es mucho más que darse la mano en un trato, es mucho más que firmar un contrato de unión con alguien. Es decir, te das cuenta de que las almas se han conectado y me viene a la cabeza la peli que yo la amo. Hay gente que la ama o gente que no le gusta nada, que es Avatar, que es cuando los bichos, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Hacen los Oma... No me acuerdo cómo se llaman. Ay, sí, no me acuerdo. Me viene siempre a la cabeza los Omeya, que no son los Omeya, obviamente. No. Cuando se unen a su animal de poder, Sí, ¿no? que hacen... Y que dice que hacen esa unión, ¿no? Con la cola y tal, y que dicen, y esas almas se unen para siempre, es decir, se llaman a estar siempre juntos y unidos para siempre. Cuando tú lloras con otro ser humano en los primeros momentos de conocerle, esas almas están unidas para siempre. Y yo veo esto en Renacer todo el tiempo. Qué bonito. Ganas de ir. Será un placer. Ganas de ir, un honor que me hables de ello aquí y que, bueno, impulsarlo de alguna manera, promover algo tan bonito, tan necesario. Y de nuevo, gracias por tu tiempo, por tus renaceres, que haya muchos y los veamos. Fíjate, que haya muchos para todos. Porque voy a acabar diciendo que la vida nos da la oportunidad. Esto es algo que sé, O sea, esto es una ley. Esto es una ley. No es una ley, es mucho más que una ley, ¿sabes? Física, no es una ley cósmica. La vida nos da la oportunidad de renacer tantas veces como momentos en los que nos demos cuenta de que hay cosas en nuestra vida que no nos gustan, que no queremos tener, que estamos dispuestos a hacer lo necesario para cambiarlo y nos ponemos a hacerlo. Para renacer no hay que morir. Podemos, mientras estamos vivos en este plano, renacer cada vez que nos damos cuenta de que queremos cambiar algo y estamos dispuestos a hacerlo para hacer lo que sea para cambiarlo. Qué bueno. Así que tengamos muchos renaceres, sin duda. Para todos. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Piensa por ti mismo. Wake up.